Hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto que podamos bendecir el nombre de Dios desde nuestra casa, que podamos invocar su nombre. Le invito a que en compañía de su familia una sus voces a las nuestras y adoremos a Dios, que le demos la gloria a su nombre porque Él es digno de toda alabanza. Incline su rostro y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por tu misericordia y tu bondad, porque no nos dejas, porque estás con nosotros, que a pesar de todas las cosas podemos contar contigo, porque siempre estás dando la cara por nosotros y podemos saber que nos amas. Gracias Dios por tu amor incondicional, porque nos sigues, Señor, dando lo que necesitamos, no nos has desamparado. Recibe toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Podemos alabar el nombre de Dios y bendecir su presencia y rogarle a través de estos cánticos y decirle: Señor, abre el cielo, que tu bendición descienda sobre nosotros, pero si también nosotros te hemos abandonado, que podamos recuperar el camino hacia ti, que nuestros pensamientos siempre fluyan para darte la alabanza.
La palabra de Dios nos dice en el Salmos 8, en su versículo número 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hoy podemos decirle, como dice tu palabra, Señor, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Solo tú recibes toda nuestra adoración.
palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 36, en sus versículos del 5 al 9, nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Let
antes de dejar el lugar a la palabra de Dios, me gustaría que hiciéramos reflexión en nuestra vida. Hemos puesto a Jesús al centro de todas las cosas. Cuando salimos a la calle y nos desenvolvemos en las actividades que tenemos planeadas, le damos la gloria a Dios. La alabanza es más que cantar, la alabanza es más que entonar cánticos. La alabanza es la manera en que nosotros nos conducimos todo el rato en donde nos encontramos. Es la manera en que le damos la gloria a Dios a través de lo que somos. Yo le invito a que ponga al Señor como el centro de su vida en lo que hace y verá la diferencia, porque el Señor se conmueve cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Dios les bendiga.
Buenos días, hermanos, nuevamente aquí con ustedes a través de estos medios para compartir una vez más la escuela dominical, una reflexión y bueno, yo espero que sea de una gran bendición para todos y cada uno de nosotros. El tema, como ustedes pueden ver, que nos toca ver en esta mañana es la lección número 72, que tiene como título La conversión de Pablo. Así es que bueno, comenzamos y bueno, pues vamos a ver inmediatamente el versículo para memorizar. Este versículo es muy interesante y aunque es muy conocido, siempre el estarlo analizando nos hace todavía entender algunas cosas más. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, en su capítulo 2, verso 14. Entonces le pedimos al Señor, mediante una oración, que Él añada una bendición a su palabra. Y Señor, te pedimos en esta mañana, Padre eterno, que tú bendigas, Señor, esta palabra, que tú nos des luz, Señor, entendimiento, que tú nos hagas reflexionar, Padre eterno, para poder, Señor, aplicar las enseñanzas aquí encontradas. Yo te pido lleves una bendición a todos y cada uno de los hogares, de las familias que nos abren las puertas, Señor, para llegar a través de este medio en el que tú nos has permitido, Señor, compartir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como decía yo, este versículo para memorizar, siempre que leemos la palabra de Dios tiene esa característica, que encontramos cosas nuevas. Y yo nunca había analizado este versículo, siempre lo consideré por lo menos que tenía una verdad, pero ahora encuentro que tiene dos. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Cuando un hombre, una persona no ve las cosas con locura, es muy difícil que pueda creer en ellos. Es, por ejemplo, por citar algo, en esta situación, esta pandemia que estamos viviendo, aquel hombre que para él es una locura decir que hay una enfermedad de la cual uno puede contagiarse, le resulta una locura. Entonces es difícil que él pueda percibir tan solo los riesgos o las responsabilidades que nos conlleva a mantenernos o a guardarnos en esta situación. Y después añade una segunda verdad, el entenderla. Dice: y no las puede entender porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí nos habla que la revelación de Dios también contiene esta parte, la parte en la cual nosotros percibimos las cosas por fe, pero que también hay una parte espiritual, y es la que le corresponde a Dios, la que le corresponde al Espíritu Santo trabajar en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que vamos a ver hoy esta escuela dominical que tiene como título La conversión de Pablo. En la introducción, primero dice: la conversión de Pablo se relata nada menos que 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo este libro, nosotros vamos a encontrar 3 veces a Pablo narrando su conversión. Esta conversión es importante para él y para la iglesia. O sea, en primer lugar, es importante para él porque pues era el respaldo de lo que era su llamamiento, de lo que era su vida y muchas cosas. Pero también lo es para la iglesia porque tiene muchas cosas que enseñarnos, o sea, de tal forma que el Espíritu Santo permitió que el escritor de los Hechos nos los dejara ahí registradas. Esta conversión también contiene su llamado para ser apóstol. Esto es muy importante, esto sería casi el tema de una escuela dominical, pero también vamos a ver en esta clase algunos matices, algunas enseñanzas que nos habla que no solamente fue esa conversión, sino también ese llamado para ser apóstol.
Por último, también decimos que Pablo también relata su conversión varias veces en sus cartas. Entonces vamos a ver que su conversión fue algo muy importante en su ministerio, y a través de ello, cuando nosotros lo estudiamos, nosotros podemos también aprender muchas cosas y muchos principios, y que en esta mañana, bueno, vamos a ver algunos. Bien, dice, es necesario saber cómo Pablo, dice, llegó a ser importante en las Santas Escrituras y en el mundo. Sabemos que Pablo es uno de los grandes predicadores de la historia, por no decir tal vez el más grande, aunque bueno, eso también pues tendrá algún cuestionamiento. Pablo es importante en la historia y también en las Escrituras, y el cristianismo incluso pues llegó a cambiar el mundo. Entonces por ahí nosotros podemos tener mucha enseñanza. Cristo mostró su misericordia a uno de los más grandes pecadores, ¿sí? Vamos a ver también cómo fue al inicio la vida de Pablo, cómo esta fue transformada, y cómo Cristo, pues cuando Pablo quería matar a los cristianos, Cristo no mató a Pablo, sino lo llamó para que le sirviera. Dice, lo cambió de ser enemigo a amigo, del más grande perseguidor al más grande de los apóstoles. Si decimos que fue el más grande predicador, también diríamos que fue el más grande de los apóstoles. Entonces, en esta escuela dominical del día de hoy, vamos a ver, está dividida en dos partes. Primero, un gran enemigo, y vamos a ver una gran intervención. En un gran enemigo nos va a hablar de lo que fue Pablo, y la gran intervención nos va a hablar de lo que Cristo hizo en la vida de Pablo. Así es que vamos a entrar en el punto 1. Y en el punto 1 vamos a ver primero acerca de quién era Pablo. Entonces vamos a ver primero su educación. Entonces, si nos vamos a las bases bíblicas que nosotros encontramos de esta escuela dominical y que ustedes tienen en su manual, partiremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, donde se narra, digamos, por primera vez la conversión de Pablo. Después hace otras dos referencias en el libro de los Hechos, cuando él está generalmente dando sus defensas. Él se refiere a esta conversión y nos da también mucha luz acerca de quién es Pablo. Entonces Pablo, que es un nombre como se le conoce en el griego, pero también, o Saulo, en el hebreo también lo conocemos como Saulo de Tarso. Entonces eso es algo que nosotros vamos a ver algunas veces en la Biblia, que aparecen los nombres de las personas, tanto como se decía en griego o como se le diría en hebreo. Era un judío legítimo de la tribu de Benjamín, así es que en cuanto a la sangre israelita tampoco no había nada que cuestionarle a Pablo. Nosotros también encontramos que él nació en Tarsis, que es una ciudad de Sicilia, por la parte cercana a Italia, Grecia, por ese rumbo. Ahí nace, entonces por eso también se le conoce de Tarsis. Y vamos a ver entonces que él era de una nacionalidad romana. Él era judío legítimo de Israel, pero tenía nacionalidad romana porque había nacido en esa parte muy importante, muy comercial del imperio. Muy pequeño, nosotros vamos a encontrar también, él fue llevado a vivir a Jerusalén. Eso lo narra él en sus conversiones. Y ahí él dice que fue llevado a vivir a Jerusalén, y ahí él creció, pero no solamente se puede decir que él creció, sino él fue educado. Ahí recibió una educación estricta perteneciendo a la secta de los fariseos. En una escuela dominical anterior, yo recuerdo que cuando hablábamos de los fariseos, también decíamos que era de las sectas en las cuales para llegar a ser un fariseo se requería de una educación muy estricta, pero no cualquier persona tenía acceso a ese estudio, sino sí se requería de tener un respaldo económico para que ellos pudieran permanecer ahí.
Entonces él recibe la educación, y de hecho más adelante vamos a ver que él tuvo como maestro al gran Gamaliel, así es como él hace una referencia a uno de los grandes maestros que había en Jerusalén. Cuando él habla de sí mismo, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él se declara, dice, fariseo. En Gálatas 1:14 también él nos hace una referencia acerca, dice: en el judaísmo aventajaba yo a muchos de mis contemporáneos. Entonces él era un estudiante prodigio, por decirlo en palabras de hoy. En mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Entonces él no solamente fue un gran estudiante, sino también fue un hombre que abrazó el judaísmo desde de la perspectiva de los fariseos. Dice, por eso dice, era muy celoso de las tradiciones. El judaísmo son esas personas que se aferraban a vivir bajo la ley, bajo sus principios, y entonces por eso es que él habla de ese celo, y ahorita vamos a ver a dónde lo lleva más adelante. La convicción de Pablo, entonces su vida estaba en armonía con su educación. Pablo no estudió únicamente porque le gustaba o porque haya seguido el deseo de sus padres, no, él se metió de lleno en su profesión, en lo que él iba a ser, un fariseo. Y entonces, por eso decimos que él vivía, o sea, no solamente estudiaba, sino él vivía lo que estudiaba. Abrazó el fariseísmo con alma y corazón, fue un apasionado de ser fariseo. Y aquí también quiero decirles que cuando se habla de los fariseos, se hablaba de las gentes más ilustres de su tiempo. Jesús realmente nunca criticó a los fariseos porque fueran malas personas, ¿no? Sino al contrario, eran lo mejor de las personas. Lo que él criticaba, el Señor Jesucristo señalaba siempre era su hipocresía, o la forma en la que ellos llegaban a ver las cosas. Pero eran, en cuanto a hombres, podríamos decir que eran lo mejor de lo mejor. Dice, no era un joven descuidado que viviera en excesos juveniles, es decir, no fue un joven que haya vivido su juventud, por decirlo también en lenguaje moderno, actual, que haya vivido en fiestas juveniles, entre amigos, pandillas, no, sino era un joven que vivió como fariseo. O sea, era fariseo y vivía como fariseo. Por eso también decimos que su vida era irreprochable. O sea, como joven no había quien le pudiera reclamar a este muchacho alguna falta, algún pecado, porque él guardaba la ley estrictamente, por lo tanto, ante los hombres era irreprochable. Podríamos decir que era un representante máximo del judaísmo, ¿no? Cuando sus maestros lo veían, veían en él a un estandarte del judaísmo, del fariseísmo y de algunas otras cosas que vamos a ver, ¿sí? Entonces Pablo era alguien especial. Como consecuencia entonces de esta forma de él ser educado, de abrazar esa educación, él despreció el cristianismo. Primeramente vamos a ver que el cristianismo, hay que recordar, se oponía mucho a lo que era el judaísmo. El judaísmo se aferraba a las tradiciones, a las enseñanzas de los hombres del Antiguo Testamento, de Abraham y sobre todo de la ley mosaica. Entonces acuérdense que por eso Cristo, recordemos, fue crucificado. Entonces, según esto, según Pablo, Jesús era enemigo del verdadero Israel, ¿sí? Entonces Jesús se oponía a las enseñanzas que se habían anidado en el pueblo de Israel, en la religión de Israel, particularmente lo que se le conoce como el judaísmo. Entonces, la fe cristiana minaba los fundamentos del fariseísmo, más bien del judaísmo.
¿sí? Entonces, esto hacía que Jesús era enemigo de los judíos. Esto lo hemos visto en muchas cosas en la clase pasada, en cómo algunos discípulos de Jesús fueron llevados incluso a la muerte, porque había un encuentro entre lo que enseñaba el cristianismo, pero lo que quería seguir, digamos, manteniendo el judaísmo. Pablo no era un hipócrita, era celoso de la ley, pero no era hipócrita. Pablo era un hombre legítimo, ¿sí? Pero esto lo sacaba de ser un hombre perfecto ante Dios, y les digo, se convierte en enemigo de Cristo. Era del grupo que estaba convencido de hacer un servicio a Dios. A través de la historia se cumple esa profecía, ¿no?, que dijo el Señor Jesucristo, que muchos a veces pues llevando a la muerte a hijos de Dios, piensan que le están dando un servicio a Él. Pues así era Pablo. Entonces Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos, a asolar la iglesia de Cristo, empezando por Jerusalén. Bien, más tarde Pablo se declaró el más grande de los pecadores. Él reconoció que él se había equivocado, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 15:2 dice que él no era digno de ser llamado apóstol. Dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. No era digno de ser llamado apóstol. También, cuando él habla de ser testigo del Cristo resucitado, está hablando de todos aquellos a los cuales se le había aparecido, y en ese mismo capítulo de 15 de 1 Corintios dice, después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, como algo fuera de tiempo. O sea, Jesús se apareció a varios apóstoles, los que lo vieron a Cristo resucitado, y entonces Pablo da testimonio, y se me apareció, yo lo vi, aunque ya fue, dice, fuera de tiempo, por eso dice un abortivo. Pablo demostró sus convicciones con acciones. O sea, no fue un hombre que se quedó solamente como en lo que él decía creer, sino actuaba como él creía. Entonces llevó sus convicciones a la forma en la que él vivía. Así veíamos en la clase anterior, dice, consintió en la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue asesinado, Pablo estuvo de acuerdo que así fuera. Se volvió en uno de los líderes de la persecución. Él asolaba la iglesia, así es como se expresaban de él, asolaba la iglesia. No se conformó con perseguir cristianos en Jerusalén, sino que buscó hacerlo en el extranjero. Para ello, él aprovechó las influencias de sus maestros, aprovechó lo cercano que estaba de los sacerdotes, del Sanedrín, de todos ellos, y él consiguió cartas para que se le permitiera ir a otros lugares a perseguir cristianos. Entonces, así Pablo, cuando comienza la narración de su conversión en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respiraba amenazas y muerte. O sea, era un hombre que era como que respirar es como una fiera que resopla cuando está, enfurecida por atacar a su presa, cuando ya no solamente ataca por alimento, sino con un instinto asesino, bufa por perseguir a su presa para atacarla. Y dice que entonces pide cartas para ir a otros lugares, y dice, a fin de que si hallase hombre o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, Pablo no solamente perseguía a líderes de la iglesia de Cristo, sino dice hombres y mujeres, y los traía presos a Jerusalén. Entonces imaginémonos hasta dónde había llegado ser Pablo enemigo del Evangelio.
Y es aquí nosotros vamos a ver una gran intervención. Vamos a ver la historia, nos dice que Pablo iba en el camino a Damasco. De Jerusalén él viaja a Damasco porque de alguna forma él se había enterado que ahí había cristianos. En Damasco había muchísimas sinagogas de judíos y por lo tanto le llegó pues tal vez seguramente la noticia de que el cristianismo se estaba predicando con gran poder en Damasco y él se fue hacia allá. Era un viaje de 5 o 6 días. Llama la atención porque ¿quién invierte 5 o 6 días de un viaje de ida y obviamente después otros 5 o 6 días de regreso solamente para ir a cazar cristianos? Pues Pablo lo hizo y nos habla del celo que él tenía de su religión. También nos dice que era el mediodía y bueno, pues ahí podríamos ir deduciendo. Dicen, ¿quién viaja al mediodía? Cuando está el calor del día generalmente pues la gente se resguarda y hace los viajes en las horas que están aún menos calurosas o más frescas. Entonces, Pablo iba a perseguir cristianos a Damasco. Más tarde en Filipenses 3:12 dice, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, Pablo iba a cazar cristianos, pero Pablo fue cazado por Cristo en el camino a Damasco. Más tarde también él va a exclamar, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. O sea, él iba a aprisionar cristianos, pues él fue aprisionado por Cristo. En el primer capítulo, versículo 1 de sus cartas, Efesios y Filemón, él se declara prisionero de Jesucristo. Esa era su presentación. Pablo, prisionero de Cristo. Ni siquiera dice siervo de Jesucristo, dice prisionero de él. Nos habla entonces del deseo que él tenía de destruir cristianos, pero de lo que Cristo había hecho en su vida. Y entonces en ese camino a Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Entonces era el mediodía. Y entonces un resplandor en la noche pues es fácil ver, pero un resplandor exactamente en pleno día es muy difícil. Entonces este resplandor era un resplandor sobrenatural, era el resplandor de la gloria del mismo Cristo que va a irrumpir en la vida de Pablo. Algunas características nosotros podemos encontrar en esta aparición. Dice, Saulo y sus compañeros de viaje cayeron en tierra. Podemos decir entonces que ellos viajaban en caballos, en carretas o algo, pero a causa de ese resplandor todos caen en tierra. Y entonces una voz impresionante se oye desde el cielo y que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es impresionante porque no nos habla solamente de un hecho sobrenatural, sino también nos habla del sentir de Cristo. Cuando Él se refiere, cuando la iglesia es perseguida, es Cristo mismo el que es perseguido. Esto nos debe también de consolar a todos y cada uno de nosotros. Cuando un cristiano se siente que es perseguido, ya sea por las burlas, ya sea por el escarnio, ya sea por el maltrato y muchas veces en propia casa, usted debe de saber que no solamente usted es el que es maltratado, sino es el mismo Cristo el que es perseguido y por lo tanto no está usted solo. Cristo está con usted. Cristo está también sufriendo esa persecución, ese escarnio, esa burla, esa desobediencia que usted piensa que está usted sola, que nadie la escucha. Pues este es el sentir de Cristo. Saulo persigue cristianos, pero el sentir de Cristo es, ¿por qué me persigues? Los demás, todos los que iban con él, oyeron la voz, pero no la entendieron, solamente Pablo. Esta es la forma en la que habla el Espíritu. El Espíritu puede hablar, ¿sí? Pero no cualquiera le puede entender, solamente para aquel quien va dirigida esa voz. Saulo vio la gloria de Dios, pero los otros no vieron a nadie.
solamente un resplandor, que inclusive le lastimó sus ojos. El primer efecto es que lo dejó ciego, ¿sí? Pero nadie pudo identificar quién es el que hablaba, aunque vamos a ver más adelante. Entonces la primera pregunta, o la pregunta que hace Pablo: ¿quién eres, Señor? Él inmediatamente identifica que alguien desde el cielo le está hablando, por eso dice: ¿quién eres, Señor? Y entonces la respuesta maravillosa, gloriosa es esta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué impresionante respuesta y cuánto impactó en la vida de Pablo. Cristo resucitado, Cristo vivo, Cristo glorioso, Cristo dirigiéndose a él. Y después viene la otra parte de esta respuesta: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, como diciendo: tú quieres hacerme daño o hacerle daño a mi iglesia, que es hacerme daño a mí, pero el único que se está haciendo daño eres tú a ti mismo. O sea, te hieres a ti mismo. Las palabras de Cristo van a cortar el alma de Saulo, aquel gran fariseo, aquel gran representante del judaísmo. En ese momento se va a desmoronar. Su corazón va a ser cambiado por las influencias omnipotentes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cambiar cualquier corazón, puede transformar cualquier vida, puede revivir a cualquier persona, puede levantar a cualquiera. Y eso es lo que va a suceder en Pablo. En ese momento, Pablo es despojado de su justicia. Él no tiene la mínima fuerza si quiere decir: Señor, pero yo soy guardián de la ley. Señor, es que yo soy seguidor de Moisés. Es que, Señor, yo soy el primero de los fariseos. Nada de eso va a salir a la luz, sino solamente una segunda frase va a salir de lo profundo del corazón de Pablo, cuando le pregunta al Señor Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? Solo dos preguntas fueron suficientes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces veamos ahora que vienen las instrucciones. Primero fue lo sobrenatural, pero ahora vienen las instrucciones, y son las instrucciones muy sencillas. ¿Por qué el Señor Jesús ahí no le dice lo que quiere? ¿Por qué no ahí le ministra? Porque Él lo podía hacer. Pero aquí vamos a ver cómo el Señor muchas veces trabaja y dice: levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Entonces el cristiano muchas veces tiene que estar atento a la voz de Dios para saber qué es lo que debemos hacer. Dios cambia nuestra vida y a lo mejor inmediatamente no sabemos cuál es nuestro camino. Entonces Pablo lo siguiente que hace es obedecer. Dice así nuestra narración bíblica. Entonces Pablo se levantó. ¿Sí? Dice: y abriendo los ojos no veía a nadie. Entonces, llevándole por mano, le metieron a Damasco. ¿Sí? Él no podía ni siquiera caminar por sí mismo, sino él es llevado a aquella ciudad en Damasco, donde supuestamente iba a aprisionar cristianos. Allí estuvo 3 días sin ver, sin comer, dice, y no comió ni bebió. 3 días de ceguera total, 3 días de ayuno total, 3 días de no sé si fue de una angustia o qué es lo que pasaba, pero aquella voz transformó su vida. Aquel que él perseguía era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y aquí solamente una reflexión: ¿cómo nos llamó a nosotros? Tal vez alguien alguien pudiera decir: bueno, pero a Pablo lo llamó así, pero a mí no me ha llamado así. Mire, Dios nos llama a todos de una forma diferente. Yo he oído personas a que Dios los ha llamado así a viva voz. Son muy pocos, por cierto, pero a otros los ha llamado a través de una enfermedad.
a otros los ha llamado en un accidente, a algunos los ha llamado en un evento muy duro. Y entonces yo también me preguntaba, bueno, pues qué bueno que el Señor no nos llama como lo hizo con el apóstol Pablo, porque yo creo que muy pocos hubiéramos podido resistir un impacto de vernos confrontados directamente con Cristo. Probablemente y seguramente no hubiéramos sobrevivido, no hubiéramos soportado un llamamiento de esta forma. Yo les puedo decir, hermanos, que cuando Dios nos habla, a veces nos habla de la forma más tranquila, de la forma más suave, de la forma más tierna, de la forma más dulce. Y a veces yo diría, ¿y por qué no nos habló tan más fuerte para que fuésemos más obedientes a la voz de Él? Pero quizás es porque no lo hubiéramos resistido. Sí. Pero la última pregunta es, ¿qué es lo que hicimos con ese llamamiento? ¿Qué es lo que hicimos? Porque seguramente ese día hicimos algún compromiso con Él. A lo mejor algún día estamos en una angustia y le dijimos, Señor, si tú me sacas de esta, yo te serviré. Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a estar aquí. Muchas cosas que yo he escuchado, a veces los compromisos que hacemos, decimos, Señor, no volveré a faltar a tu iglesia, Señor, te voy a servir, Señor, voy a dejar esto, Señor, dejaré aquello. ¿Qué es lo que hicimos? Pablo dice, no fui. Cuando está ante uno de los grandes gobernadores, dice, no fui rebelde a la visión. Pablo estaba dispuesto a obedecer. Entonces, quizás a veces el Señor no nos llama de esta forma porque sabe que no tendremos la fuerza para hacerla. La conversión, dice nuestra escuela dominical, consiste en un arrepentimiento sincero del corazón hacia Dios por el pecado. Primero es arrepentirnos por nuestros pecados y es un arrepentimiento contra Dios. Dice que es en gozo en Dios a través de Cristo. O sea, es un gozo maravilloso de ponernos en paz con Dios por medio de Cristo. Es un deleite para vivir según la voluntad de Dios. Entramos en una nueva vida, en una novedad de vida. Es un deleite para vivir según la voluntad de Dios. La obediencia a sus mandamientos. Ahora vamos a vivir ya no a nuestra vida, sino vamos a vivir conforme a lo que Dios nos manda hacer. Hacer buenas obras para bendecir a otros y testificar de Cristo. Eso es la conversión. O sea, el hacer buenas obras no es la conversión, sino más bien la conversión nos lleva a hacer buenas obras, principalmente, dice aquí, para bendecir a otros, y lo más grande, ¿cómo lo hacemos? Dice, testificando de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver, me voy a adelantar mucho, pero cuando Pablo completa esta conversión, lo primero que dice la Biblia, dice, y predicaba a Cristo. Eso fue lo primero que comenzó a hacer Pablo en su vida. La verdadera conversión entonces no consiste en alguna mejora exterior, sino que es en primer lugar una renovación interior del corazón. Muchos de nosotros fracasamos aquí porque primero queremos convertirnos de afuera hacia adentro, pero la conversión es de adentro hacia afuera. Por eso Pablo llegó a ser otro hombre. Esto solamente lo puede llevar a cabo el poder glorioso de Cristo. El Espíritu Santo puede cambiar el corazón más duro, y esto va para todas aquellas madrecitas, padres, esposas, esposos que no ven el fruto de sus oraciones muchas veces en sus familiares, en sus hijos, y se desesperan. Pero ninguno de nosotros va a cambiar a las personas. El que la cambia es el poder de Dios en Cristo y por el poder de su Santo Espíritu. Y así, dice nuestra escuela dominical, un león se vuelve en un cordero. Un enemigo se hace amigo. Un perseguidor se vuelve amigo y un burlador se vuelve un adorador.
nosotros tenemos testimonios de personas que no querían saber del Evangelio, que eran burladores, literales burladores, pero que después nosotros los vemos adorando a Dios, y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Bien, cuando Pablo entonces entra a aquella ciudad de Damasco, o más bien es llevado a la ciudad de Damasco obedeciendo aquella voz, entra, dice, a la ciudad y se te va, y ahí dice, se te va a decir lo que tienes que hacer. Y a mí me llamó mucho la atención esta forma. ¿Por qué Cristo ahí no completó la obra? Si nosotros nos damos cuenta, Cristo no completa la obra de lo que tiene para Pablo, sino viene algo más, necesita la participación de alguien, ¿sí? Y aquí entonces entra en escena un hombre que se llama Ananías. Ananías la escritura no nos dice mucho de Ananías, simplemente nos dice que era un discípulo, eso sí, de buen testimonio, pero nada más. Ananías es sacado de la oscuridad para ayudar a Pablo en su conversión, y después no sabemos nada de él. Entonces esto nos habla de que, así como yo dije hace un momento, nosotros no convertimos a las personas, solamente es el poder del Espíritu Santo, pero Dios sí puede utilizar la vida de las personas más insignificantes para llevar a cabo su obra. Entonces Saulo, el pecador, dice, ha sido traído de rodillas, y el Señor hará el resto, o lo que continúa, por medio de un hombre. El Señor no envía un ángel, como yo decía un momento. ¿Por qué? ¿O por qué Cristo mismo no completó su obra? ¿O por qué no envió un ángel? ¿O por qué no envía al mejor de sus apóstoles? No, envía a un hombre simple en Damasco, al cual solamente la Biblia nos dice Ananías. Y por cierto, estuve tratando de buscar algo de Ananías, y lo único que se le sabe de él, que era Ananías de Damasco, y eso es todo. ¿Sí? Entonces Dios va a utilizar la vida de Ananías. Ananías es un discípulo que está en un momento indudable de oración, y ahí en visión Dios, el Señor Jesucristo, le habla a Ananías para decirle lo que tiene que hacer. Dice, el Señor habla en visión a Ananías y le da instrucciones precisas, y le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, así le dice, y ve, y ahí encontrarás a un hombre llamado Pablo, y tú tienes que ir a completar algo. Y entonces aquí también nosotros nos detenemos un poco, y entonces aprendemos algo. En primer lugar, que el Señor sabe dónde estamos. El Señor Jesucristo le dice exactamente a Ananías a qué calle, y por cierto a la casa de quien él se tiene que presentar. Entonces el Señor sabe dónde estamos. Y dice, y he aquí, él ora. Es decir, aunado a los 3 días que Pablo estuvo ciego, sin comer, sin beber, él oraba. Entonces él también sabe lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces le dice, y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y les pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces el Señor nos muestra su voluntad. Entonces, fíjense cómo en ese momento que el Señor le está hablando a Ananías, también le está diciendo a Pablo, mira, va a venir un hombre que se llama Ananías, a imponerte las manos y recuperarás la vista. Qué maravilloso es cómo Dios lleva a cabo sus planes, a través no únicamente de hechos sobrenaturales o milagrosos, sino a través de siervos suyos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Ananías? Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos
en Jerusalén. Ananías no deja de ser hombre. Ananías no deja de ser un humano. Ananías dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que él ha hecho. Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo? Dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y también vean cómo la obra no va a terminar ahí, porque el Señor dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vamos a ver, hermanos, aquí que hay una labor de equipo. Cristo primero, su poder sobrenatural, hablándole a Pablo. Segundo, Cristo utilizando a este humilde hombre, Ananías, a un siervo suyo, para continuar la obra. Y después todavía Cristo dice, y yo le mostraré, o sea, más adelante, como diciendo, yo después me encargaré de mostrarle cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Esto pudiera no ser una enseñanza muy dulce, porque si Cristo me llama, muchos piensan que es para tener glorias aquí en la tierra, para tener riquezas aquí en la tierra, para tener abundancia aquí en la tierra. Yo no dudo que el Señor lo pueda hacer y lo quiera hacer, tal vez si es su voluntad, pero a Pablo le dice, yo le mostraré cuánto él va a padecer por mi nombre. El sufrimiento es necesario. Por eso Pablo también más adelante declara algo, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Veamos cada palabra que sale de lo profundo del corazón de Pablo. En insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Una de las cosas que yo he aprendido es que nada en esta vida se consigue si no sufrimos, aunque sea un poco. Y Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted es una persona, o si somos personas que nos sentimos muchas veces así, que a lo mejor pensamos que por lo mismo Dios no está con nosotros, pues vean lo que dice Pablo. Yo me gozo cuando soy débil, me gozo cuando me insultan, me gozo cuando padezco necesidad, cuando padezco persecución, cuando sufro angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Ananías continúa la obra. Dice que Ananías obedece, llega al lugar donde se le fue indicado. Era la calle que se llama derecha, era la casa, y le da el nombre específico de quién era. Dice, hermano Saulo. Es maravilloso el mensaje. El Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice así, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Entonces nosotros vamos a ver otra vez, hermanos, la labor de equipo que hay entre Cristo y entre su iglesia. A lo mejor nuestra labor es muy simple, muy sencilla en la iglesia, pero nosotros formamos parte de cómo el Señor perfecciona a sus santos. Él se levantó, dice que fue bautizado, o sea, inmediatamente él se bautizó para el perdón de pecados. En otra de sus narraciones, de sus testimonios que nos detalla Pablo, él dice que se bautizó, él se bautizó, él fue obediente, y dice que tomó alimento, y a través de este alimento recobró fuerzas. A mí me llama la atención cómo la intervención gloriosa de Cristo no se agota ahí, sino es necesario que ahora Él procure su cuerpo. Tomando alimento, Él recobró fuerzas porque seguramente había quedado debilitado. Y lo que ya decíamos, y enseguida, ¿qué dice? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo
de Dios. 3 cosas encontramos aquí. Inmediatamente predicaba ¿a quién? A Cristo. Ya no hablaba de las enseñanzas de la ley, ya no hablaba de lo que enseñó Moisés, ya no. Él predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas, donde más la gente se le iba a oponer, porque aquel que era el representante máximo del judaísmo, ahora se paraba y decía que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor hizo en la vida de Pablo. Por eso después en Gálatas 1:24 él dice, y glorificaban a Dios en mí, porque mucha gente se maravillaba de lo que Dios había hecho a través de él. Y así, hermanos, nosotros en esta mañana tenemos este grande testimonio de lo que el Señor hizo a través de Pablo, o en la vida de Pablo, y que también puede hacerlo en cada una de nuestras vidas. Y si el Señor ya nos ha llamado y vemos que no hay efecto todavía en nuestros seres queridos, recordemos que nosotros solamente somos los instrumentos a través de los cuales el Señor llevará su obra. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que cada uno de nosotros seamos obedientes como lo fue Pablo y estemos dispuestos y también obedientes como lo hizo Ananías, para que nosotros seamos participantes de la obra de Dios. Y en esta mañana que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y le decimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de este hecho maravilloso, Señor, que hiciste y trabajaste en la obra de Pablo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Y bendice a mis hermanos, Señor, que viven en la oscuridad como lo vivía aquel Ananías, Señor. Pero que fue un instrumento, Señor, útil en tus manos, Señor. Él solamente aparece y desaparece, Señor, pero a través de su vida participaste, Señor, lo utilizaste, Señor, para completar la obra que iniciaste, no solo en el camino a Damasco, Señor, sino como dice Pablo, desde el vientre de su madre, tú lo habías apartado, Señor, y lo fuiste preparando y a su tiempo para llamarlo a ser uno de tus grandes siervos. Permite, Señor, que cada uno de nosotros cumpla el propósito para el cual tú nos llamaste, Señor, que es dar, dice tu palabra, que anunciemos, señores, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu,
Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.